¿Qué tan efectiva en la realidad, qué tanto impacto positivo puede llegar a tener en esta estrategia de este gobierno la presencia de los elementos de las fuerzas de seguridad? Y precisamente vámonos a nuestra charla, al análisis esta tarde. Saludo con mucho gusto al consultor en seguridad y Fuerzas Armadas, a Alexei Chévez. Alexei, con el gusto de saludarte, bienvenido, buenas tardes. Y bueno, primero tu opinión sobre la discusión que se está dando en el Senado de la República, que hasta este momento parece que se está alargando y no hay una definición sobre si se aprueba o no esta iniciativa de extender la presencia de las Fuerzas Armadas. Bienvenido, Alexei. Gabriel, muy buenas tardes. Un saludo a ti y a tu auditorio. Mira, yo creo que la discusión ya es un poquito estéril. Definitivamente las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional tienen que coadyuvar, tienen que convivir juntas, porque casi el 82% del espíritu de la Guardia Nacional pues se componen de Fuerzas Armadas. Entonces, pues definitivamente no podemos prescindir de este pie de fuerza que son las Fuerzas Armadas, y tampoco podemos empezar a estas alturas a crear otro cuerpo diferente. Entonces, yo creo que es una realidad. Tampoco podemos decir que ya no los queremos ahí y volver a inventarlo. Definitivamente hay un engaño de parte del Ejecutivo en el sentido, desde una promesa de campaña a cuál era el espíritu. Hay una violación constitucional, pero yo creo que ya esta parte del debate ya la tenemos que superar, ya es un poquito estéril, y tenemos que enfocarnos, al contrario, en qué tipo de Guardia Nacional le vamos a exigir a las Fuerzas Armadas, porque en ninguna parte del documento que se mandó al Senado hay un sentido de como institución, cómo le vamos a hacer, o sea, quién va a controlar, cuáles son las metas, cómo lo van a hacer. No tenemos absolutamente nada. Entonces, esto sí lo tenemos que exigir, y esta es la parte que deberíamos de estar peleando en el Senado. Ok, perfecto, entendemos que ya no hay vuelta atrás por el momento, pero claro, ¿cuáles son las metas? Sí. Una discusión, no sé, Alexei, y podemos recuperar, pero uno de los temas que las propias Fuerzas Armadas y desde, me parece, Cienfuegos, el secretario de la Defensa en el sexenio pasado, exigían mucho, bueno, defínanme qué voy a hacer, porque al final de cuentas, pues sí, como bien dices, no hay un plan a corto plazo para que el Ejército y la Guardia Nacional pues no, desaparezcan, o digamos, yo me regrese a los cuarteles y se quede la Guardia Nacional. No sé si ese debate es el que se debería de estar dando, Alexei. Definitivamente es un debate político, lo que vemos hoy en día es un debate político, pero si nos atenemos a la realidad, tenemos a las Fuerzas Armadas, las tenemos con un pie del 82% que son militares. Entonces, definitivamente, esa es la parte que ya se quedó. Todos los equipamientos y todo lo está pagando la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina. No podemos hoy en día ya seguir con un debate político, y tenemos que aceptar, y desafortunadamente tenemos que aceptar que, bueno, que pues el Ejecutivo nos engañó en este sentido, y que al final de cuentas vamos a tener una Guardia Nacional 100% militar. Lo que tenemos que exigir ahora es cuáles van a ser los mecanismos para hacer responsables a la Guardia Nacional y a la Secretaría de la Defensa Nacional de esta gran responsabilidad que es la seguridad interna del país. ¿Cuál es su plan de trabajo? ¿Cuál es su plan de profesionalización? Porque también hay que ser muy claros. Estos elementos de la Guardia Nacional no son policías, no están capacitados, no están entrenados como policías, no han pasado los sistemas de control de confianza a las que les obliga a todos los policías del país. Hay este doble rasero con el que se está midiendo a la Guardia Nacional, que no debería de ser, y entonces lo que tenemos son soldados haciendo funciones policiales, y esto es lo que tenemos que cambiar. Que sean soldados que estén entrenados para hacer funciones policiales. Ya.
Y bueno, pues hasta el día de hoy no se ve claramente hacia dónde se está yendo esto que comentas. Es decir, no se ha puesto sobre la mesa esta discusión, Alexei. No hay en realidad esto que comentas. Porque seguimos peleándonos políticamente sobre este engaño de parte del Ejecutivo que hoy pretende alargarlo, si no por facultades constitucionales, pretende alargarlo por decreto para que continúen las Fuerzas Armadas a cargo de la Guardia Nacional. Entonces, políticamente es un debate correcto, pero yo creo que tenemos que mirar un poquito más allá. No hay manera de que nosotros podamos tener una fuerza policial con los 120,000 elementos que tiene hoy la Guardia Nacional. No hay manera que nosotros creemos, nosotros como mexicanos o el Estado como tal, forme una corporación diferente. No hay la gente para lograrlo. Entonces, bueno, esto es lo que tenemos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Exigir que lo que tenemos sea una mejor policía. Eso sí podemos hacer como mexicanos, por supuesto. Hay dentro, bueno, no me quiero meter tanto a esta grilla política, pero hay inclusive señalamientos de que esta Guardia Nacional o estos militares haciendo tareas de policía podrían inclusive ya convertirse en una especie de guardia política que pueda ser utilizado desde el Ejecutivo para fines pues que solo el Ejecutivo tendrá. ¿Tú ves ese escenario? Eso lo escuché hace unos momentos en el debate por parte de quienes se oponen a esta determinación de ampliarla. ¿Sí verías eso, esa postura? Bueno, yo lo que veo es una petición que pasó intacta, como la presentó el Ejecutivo, muy ambiciosa. A mí ciertamente hay una parte que me molesta, que es donde está sometiendo primero a todos los elementos de Guardia Nacional al fuero militar. ¿Esto qué significa? Que van primero a rendir cuentas a la Secretaría de Defensa Nacional en caso de omisión o comisión de algún delito, antes que al Ministerio Público Estatal o Federal. A mí esta parte se me hace un sentido de impunidad, porque están primero juzgándose entre ellos y no están permitiendo que los juzgue, como a todos los mexicanos nos debería de juzgar la justicia estatal o federal. Otra de las cosas es que el fuero militar principalmente está hecho para crímenes y sucesos de guerra o que tengan relación con las Fuerzas Armadas. Entonces, hay una serie de lagunas en comparación al Código de Procedimientos Penales entre el fuero militar y el fuero que tenemos nosotros los mexicanos. Bueno, pues interesante y seguiremos atentos a esta determinación, sea la que sea. Muchísimas gracias, Alexei Chévez, consultor en seguridad y Fuerzas Armadas, por charlar aquí en Mega Noticias. Gracias, como siempre. Gabriel, un gusto. Buenas tardes.